Buenos días, Buenos días, teacher. buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Miren, muchachos, vamos a, vamos a hacer hoy el curso de trigonometría. Estamos. Y bueno, el tema de hoy es razones trigonométricas. Estamos en el mes de perdón y el hábito es respetar los cambios de las luces del semáforo. Eh, ¿Qué entienden ustedes por razón? ¿Ah? ¿Alguna idea? ¿Qué es una razón? ¿Nada? Eh, Generalmente, la razón tiene que ver con una división, ya entre dos números. ¿Y han escuchado el término seno o coseno alguna vez? Sí, teacher. Ya, ok. Entonces, seno, cosenos son tipos de razones trigonométricas, ya que vamos a tocar el día de hoy. Al final de la sesión de clase, el estudiante aprenderá razones trigonométricas mediante ejercicios propuestos, ¿no? ¿Y para qué nos sirve aprender este tema? Por ejemplo, cuando hacen construcciones, ¿no? Construcciones. O, por ejemplo, cuando se quiere hacer un patio, se necesita usar ángulos para que el patio salga rectangular. ¿Ok? Entonces, razón trigonométrica dice, en trigonometría, voy a activar mi lápiz, en trigonometría nos interesa la forma, cómo vincular los ángulos con los lados de un triángulo. Para lograrlo, los matemáticos inventaron razones trigonométricas. Ya, ahí está el triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque su ángulo del centro mide 90 grados. Esto es la hipotenusa y estos son los catetos. Cateto adyacente. Ahí está. El ángulo se encuentra en esta parte de aquí. Y si te piden el cateto opuesto sería aquí. Si piden el cateto adyacente sería por acá. Siguiente. En esta primera parte del capítulo definiremos únicamente las razones seno y coseno para mejor el aprendizaje del alumno. Si alguien te piden el seno de un ángulo, va a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si alguien te pide el coseno de un ángulo, eso va a ser igual cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, ejemplos. Nos piden calcular en este ejemplo el seno de alfa. El seno de alfa se define cateto opuesto, que viene a ser 3, sobre hipotenusa. La hipotenusa viene a ser el número 5. Todo esto es la longitud de la hipotenusa. Entonces, sería 3/5. Trabajando en clase. Si nos piden, aquí tenemos el ángulo alfa,
Este es el ángulo alfa que estoy pintando con rojo. Y este ejercicio nos piden calcular el cateto opuesto. Aquí, cateto opuesto me piden. El cateto opuesto del ángulo alfa sería, ¿quién? ¿A, B o C? ¿Quién es? A ver, ¿quién responde esa pregunta? C no es C. El C, este C viene a ser la hipotenusa. El C viene a ser la hipotenusa. A ver, ¿quién es el cateto opuesto? ¿A o B? ¿Qué entienden por opuesto? Opuesto. Viene a ser el A. El cateto adyacente, como su propio nombre lo dice, adyacente o el que está al costado, viene a ser el B. Ahí está. El siguiente, nos piden, en problema 2 nos piden calcular el seno de phi. El seno de phi, ¿cómo se define? Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de phi? 3 o 5. ¿Alguien? No, vuelvo a repetir. ¿Ah? Este 5, este grandazo, es hipotenusa. Por aquí, este grandazo es la hipotenusa. Los lados que están al costado del ángulo 90 se llaman catetos. Entonces, según definición, el seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto 3 quintos. Ya, el otro, el siguiente. El seno de phi. ¿A qué es igual? 8, cateto opuesto, que viene a ser 8 sobre 10. ¿Se puede simplificar? Sí. Seno de phi, simplificando, sacando mitad de 8. A ver, voy acá. Sacando mitad de 8, nos sale 4. Mitad de 10, 5. Ahí está. Siguiente. Seno de alfa. ¿A qué es igual? Hemos visto aquí que seno de alfa, ¿a qué se define? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto, sí, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de alfa es este, que no lo sabemos. Entonces voy a colocar un valor que sea L. ¿Cómo podemos hallar ese valor L? ¿Alguien sabe? Por lo visto que están durmiendo, creo. A ver, activen sus cámaras, por favor. Activen cámaras. Ya, activen cámara. A ver, miren muchachos. Para hallar el L, podemos usar el teorema de Pitágoras. 3, la hipotenusa al cuadrado sería igual 12 al cuadrado más L al cuadrado.
Eso ya hemos visto en la clase pasada, incluso en el examen vino bastante de teorema de Pitágoras. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, esto es igual a L al cuadrado. Sería igual, esta es una propiedad de álgebra que yo lo conozco y lo voy a aplicar. Sería 13 más 2, 13 más 12 por 13 menos 12. 13 menos 12 es... y ese es L al cuadrado. A ver, sería 13 más 12, 25. Acá me sale 1. Raíz cuadrada de 25, 5. L vale 5. Ya, entonces, si me piden el seno de alfa, L vale 5. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí está. Ya, a ver, siguiente. Coseno phi. El coseno phi, para poder hallar, necesitamos este lado. Porque el coseno phi se define cateto adyacente sobre hipotenusa. Otra vez vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras para poder hallar ese valor. Ahora voy a hacer más chiquito acá. Entonces, por teorema de Pitágoras, sabemos que 17 al cuadrado, este es igual 8 al cuadrado más L al cuadrado. ¿Y cuánto me sale acá? 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Este es igual a L al cuadrado. Este es un producto notable, diferencia al cuadrado. Sería 17 menos 8 por 17 más 8. Y este es igual a L al cuadrado. ¿A qué sería igual 17 menos 8? Sería 9, ¿no? Y 17 más 8. 8 por 2, 16, 26. 26. A ver, vamos acá. Calculadora. Por 26. 234. 234. 234 creo que no tiene... Esto sería igual a raíz cuadrada de 234. Me piden el coseno. El coseno sería igual a cateto adyacente, raíz cuadrada de 234 sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 17. Siguiente, nos piden el seno y el coseno de alfa. Este es un triángulo rectángulo 3, 4. Y por el teorema de Pitágoras, esto vale 5. Teacher, pero ¿cuál sería el seno y el coseno? ¿Cómo dices? ¿Cuál sería el seno? El seno, por definición, es esto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver. El cateto opuesto de alfa es 3. El cateto opuesto de alfa es 3. Y la hipotenusa viene a ser 5. Ahora, el coseno de alfa es el cateto adyacente. El cateto adyacente es 4. Y la hipotenusa es 5.
Aquí el problema me pide la multiplicación de esos dos valores. Entonces multiplico. A todo esto se multiplica. Y nos va a salir ¿cuánto? 3 por 4, 12. 5 por 5, 25. 25. Ahí estaría resuelto el problema. De igual manera, en el problema 8, este es lado 3, lado 4, y la hipotenusa vale 5. Me piden seno al cuadrado más coseno al cuadrado. ¿A qué es igual? A ver, ¿a qué es igual el seno al cuadrado? Voy a colocar aquí, seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi. Más coseno al cuadrado de phi. ¿A qué es igual el seno al cuadrado de phi? El seno de phi sería igual a 3 quintos. 3 quintos, pero como está elevado todo al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Más el coseno al cuadrado. ¿A cuánto sería el coseno? ¿Cuánto sería coseno de phi, Gerardo? A ver, Gerardo, ¿cuánto sería coseno de phi? Sí, profesor. ¿Cuánto es coseno de phi? En el problema 8. ¿Sabes? El coseno de phi se define cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? ¿Cuánto es entonces el coseno de phi en el problema 8? El cateto adyacente del phi es 4 y la hipotenusa es 5. Como todo está elevado al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. A ver, 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. Más 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 9 más 6, no, 9 más 16 sería 25. 23. Sería 25, ¿cierto? 4, sí, 25. 25 sobre 25 nos sale 1. Ahí está, la respuesta sería 1. A ver, pregunta, ¿cuál es, en este problema 1, cuál es el cateto adyacente del ángulo phi, de este ángulo phi, Antoine? ¿Cuánto mide el cateto adyacente del ángulo phi del problema 1? ¿Sabes? ¿Me escuchas? ¿Estás por ahí? A ver, vamos a preguntar. A ver, Daisy, ¿cuánto viene a ser el cateto adyacente del ángulo phi del problema 1? A ver, Jocelyn, ¿Profesor? ¿cuánto viene a ser el cateto adyacente del ángulo phi? A ver, muchachos. Ahora voy a volver a explicar esa parte. Miren, en matemática es fórmula, ¿ya?
Es fórmula, no hay necesidad de... Acá, por ejemplo, si yo tengo acá mi ángulo alfa, este lado de aquí, este lado donde estoy pintando con verde, es el cateto adyacente. Y este lado que está opuesto es el cateto opuesto. Ahora, la parte más grande recibe nombre de hipotenusa. ¿Estamos? Así es, siempre. Esa es una fórmula. Ahí el profesor no tiene que ver nada. Esa es la única parte teórica. Ahora, si este ángulo no está ahí, se encuentra por este lado, entonces cambian la ubicación de los catetos. El lado verde sería el cateto opuesto. Y el que está a su costado es el cateto adyacente. Pero la hipotenusa queda en la misma posición siempre. Si yo le estoy preguntando cuánto vale el cateto adyacente del ángulo phi, entonces la respuesta va a ser 16. Ahora, en el problema 1, ¿cuánto viene a ser el cateto opuesto del ángulo phi? A ver, Daisy. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué dices? 2. 12. Ya, muy bien, 12. Ya, eso viene a ser el cateto. Dime, Jocelyn, ¿qué pasó? Ya, ya, 12, ¿no? Ese es el cateto opuesto. Y la hipotenusa siempre es el grandazo. Aquí está. A ver, entonces, el seno de phi, hemos dicho que se define el seno de phi hemos dicho que se define cateto opuesto. El cateto opuesto es 12. Y la hipotenusa es 20. ¿Se puede simplificar? Sí, mitad de 12, 6. Mitad de 20, 10. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Mitad de 6 es 3. Mitad de 10 es 5. Y eso sería respuesta del problema. Ahora, en el problema 2, te piden calcular coseno. Y el coseno se define cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es el que está al costado. Entonces viene a ser 12. En este caso es coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a 12 sobre 13. 13, ¿por qué? Porque 13 es el número de la hipotenusa. Nada más. Ya, siguiente. El seno de phi. El seno de phi, voy a colocar otra vez la fórmula.
el seno de phi, ¿cuánto vendría? A ver, acá el seno de phi, para poder hallar, necesitamos hallar este lado que no tenemos. Y para calcularlo vamos a usar el teorema, a ver, sería 3 por 5, 4 por 3, 4, 4 por 3, 5 por 3, todo es por 3, 4 por 3 y 3 por 3, 9. Este lado de aquí vale 9. Ya, vale 9. Entonces, si te piden el seno de phi, ¿a qué sería igual? A ver, ¿a qué sería igual Valesca? Díctame, seno de phi, ¿a qué sería igual? ¿Me escuchas? ¿Me escucha Valesca? A ver, Gerardo, ¿a qué sería igual? 12. Ya, Profesor, ya, bueno, ya. Ya no, ya. El seno de phi sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y el cateto opuesto es el número 9. Sobre hipotenusa sería 15. De ahí sacamos tercia. Nos queda, simplificamos, ¿no? Sacamos tercia, nos queda 3. Tercia, nos quedan 5. Y esto es igual a 3/500. Siguiente. Tenemos que hallar el coseno al cuadrado de alfa. Y para eso tenemos que hallar este cateto de color amarillo. Le voy a poner L. Entonces, para poder hallar, vamos a usar el teorema de Pitágoras. A ver, voy a reducir esto. Tenemos que hallar este lado. Vamos a usar el teorema de Pitágoras que nos dice, el teorema de Pitágoras dice esto. Hipotenusa al cuadrado, este es 5. Es igual catetos al cuadrado. Catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Acá nos sale 5 igual 1 más L. 5 menos 1, 4. Raíz cuadrada de 4 nos sale L. L viene a ser 2. L es 2. Si me piden coseno al cuadrado de alfa, en primer lugar el coseno de alfa viene a ser 2 sobre la hipotenusa, raíz cuadrada de 5. Ahora todo esto está elevado al cuadrado, porque nos piden coseno al cuadrado de alfa. 2 al cuadrado, 4. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado, nos sale 5. Esa sería la respuesta del problema. A ver. A ver, siguiente. Nos piden calcular E, que es igual a seno de alfa más coseno de alfa. Voy a volver a preguntar. A ver, aquí.
A ver, ¿a cuánto es igual seno de alfa? A ver, Miley, ¿a cuánto es igual a seno de alfa? Ah, ya, pero aquí falta ya la hipotenusa. No podemos hallar todavía. Nos falta la hipotenusa. Pero esa hipotenusa lo vamos a hallar eh, aplicando el teorema de Pitágoras. A ver, voy a colocar un valor L. Entonces, L al cuadrado es igual 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. L al cuadrado, este es igual a 1 más 9. Entonces, L es igual a raíz cuadrada de 10. Ya, una vez obtenido la hipotenusa, ahora sí podemos hallar eh, lo que nos pide el problema, pues, ¿no? Lo que nos pide el problema es esto. Esto nos pide el problema. Seno de alfa es cateto opuesto. Cateto opuesto del alfa es 1. 1 sobre la hipotenusa. La hipotenusa es raíz cuadrada de 10. Más coseno de alfa es igual a 3. Sobre hipotenusa. La hipotenusa es raíz cuadrada de 10. 3 más 1. 3 más 1 es 4. 4 sobre raíz cuadrada de 10. Esa sería la respuesta. En el siguiente, la misma idea. Falta hallar la hipotenusa. La hipotenusa lo vamos a hallar aplicando el teorema de Pitágoras, donde dice que hipotenusa al cuadrado es igual 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, el al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4. 4 por 4 al cuadrado, 16. 16 más 4 es 20. 20. L es igual a raíz cuadrada de 20. Raíz cuadrada de 20 es igual a 4 por 5. 4 por 5 sería 2 raíz de 5. Si me piden hallar esto, si me piden hallar la multiplicación de estos valores, ya pues voy a multiplicar, ¿no? A ver, más acá creo. Esta es aparte. Seno de phi es igual 2 sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 2 raíz de 5. Por coseno de phi es 4 sobre... Coseno de phi es cateto adyacente. El cateto adyacente del ángulo phi es 4 sobre la hipotenusa, que es 2 raíz de 5. Entonces, arriba multiplicamos 2 por 4, o si no, 2 por 4, 8. Y abajo también multiplicamos 2 por 2, 4. Y raíz 5 por raíz de 5, 5. Aquí calculando nos sale 2 quintos. 2 quintos vendría a ser la respuesta de este problema. A ver. A ver. A ver, ¿alguien me puede decir cuánto es el seno de phi del problema 7? Aquí es igual, según el gráfico.
¿Nadie? A la matemática no hay que tenerle miedo. En la matemática es un curso de práctica, a diferencia del curso de letras, geografía, historia, no sé qué, otros cursos de letras que lleva, es un curso de práctica, ¿ya? Y a veces las personas no le gusta, en realidad no le gusta estudiar, pues no, a veces ese es el problema. Ese es no solamente a nivel Perú, a nivel mundial. A las personas en general no, por alguna razón no les gusta estudiar, no sé por qué. No sé por qué, porque no es mi caso. Ya, entonces, pero, eh, pero en esta vida, si quieres tener algo, tienes que luchar, no, no queda otra. Si no luchas, fritos. Ya, hasta quinto secundaria, entre comillas, la vida es fácil. Después de quinto secundaria, tienes que moverte a hacer para que tengas. A ver, hemos dicho que si tú quieres hallar el cateto de cualquier ángulo, el cateto de cualquier ángulo, ¿a qué sería igual? El seno de cualquier ángulo es igual el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para este caso, para este problema 7, el cateto opuesto viene a ser esto, este valor. Y la hipotenusa viene a ser esta parte grande. Estoy marcando de los mismos colores que está en la fórmula. Entonces, si yo te pido seno de phi, tú simplemente vas a responder k sobre 4, todo sobre 3 medios k. 3 medios k. Entonces, ¿cómo divido estas dos divisiones o fracciones? Multiplico medios por extremos. ¿A qué sale igual? K por 2 sale 2K sobre 4 por 3, 12. 12K. Ahora, ¿se puede simplificar? Sí. K arriba se va con el K de abajo. Mitad de 2 es 1. Mitad de 12 es 6. Entonces, todo esto es igual a un sexto. Y eso vendría a ser la respuesta del problema. En el siguiente ejercicio, si te piden calcular coseno de alfa, coseno de alfa se define cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa es igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. 9 sobre 18. ¿Puedo simplificar ahí? Sí. Novena, 1. Novena, 2. Y esto me queda 1 medio. Ahí está. Hasta ahí queda el tema de razonamientos no trigonométricos. Razones trigonométricas una, pero vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, porque la semana pasada fue feriado. Algo, ¿no? Hasta donde lleguemos. Este es uno, ¿no?